Hoy tenemos una nueva actualización de Elementor en sus dos versiones. Pues en este video vamos a ver todo lo que trae de nuevo. Vamos a analizar la versión 3.28.0 y esta nueva actualización que es la 3.28.1. Vamos a ver qué cambio trae, qué mejora ha traído estas actualizaciones. Y nada, empecemos con el video. Vamos a dirigirnos directamente a lo que es el área de plugin y aquí ya tenemos disponible para poder actualizar las versiones 3.28.1. Como siempre, les recuerdo que antes de usted realizar cualquier actualización de cualquier plugin, sea Elementor, sea cualquier otro plugin, siempre hagan copia de seguridad o un backup, como muchos lo conocen, para evitar cualquier inconveniente. Porque se puede presentar de que quizá esta actualización de Elementor no sea compatible con su versión de WordPress o con otros plugins que tenga instalado y puede hacer que el proyecto o la página web en la que esté trabajando salga afectada. Para evitar ese inconveniente, siempre recomiendo que hagamos una copia de seguridad. Ya después que tenemos la copia de seguridad o el backup, ya sí podemos realizar las actualizaciones. En este caso voy a ir revisando una por una para ver lo nuevo que trae. Bien, en el caso de la versión gratis, que es la que podemos descargar sin ningún costo, que es Elementor, vamos a ir a revisar los detalles y en esta ocasión vamos a ir viendo lo que ha cambiado. Aparentemente en esta actualización lo que ha hecho es que ha solucionado un problema que existía con la URL de la fuente, no se actualizaba después de hacer cambio de dominio cuando la función cargar fuente de Google localmente estaba activa. Aparentemente había un inconveniente con lo que eran las fuentes de Google cuando se cargaban localmente y en esta actualización se ha resuelto ese inconveniente. Ya en las versiones anteriores, que no la analizamos aquí en el canal, que fue cuando hicimos el paso de la 3.27 a la 3.28, aquí sí hubo una gran cantidad de ajustes, cambios, mejora, entre otras cosas. Como pueden ver, todos estos ajustes y cambios que ustedes le van presentando aquí fueron lo que ha realizado. Y aquí hay uno muy importante y tienen que tener ojo con esto, que es el ajuste de la actualización a la versión mínima de requisito para que Elementor funcione. En este momento es en lo que es WordPress, es la 6.5. Esa es la mínima según lo que la nueva actualización. Si usted está por debajo de esa, no les recomiendo que actualice a esta versión de Elementor. Mi recomendación es que primero pase a WordPress, a la última actualización, para que actualice, para que no tenga ningún inconveniente, porque eso es lo que le quiero evitar a futuro, de que si su instalación de WordPress no está en lo que sería la opción mínimo, que aquí no lo dice, en esta nueva versión se necesita la 6.5 en adelante. Eso deben de tomarlo en cuenta. Compatible con la versión 6.7.2, que es la última actualización de WordPress al momento que estoy grabando este video. Perdón. Estos son parte de los cambios que trae. Aquí también un ajuste en lo que es la fuente de Google local. Aunque aquí en esta versión tuvieron que sacar esta actualización para solucionar ese problema que existía. Aparentemente eso venía ya de esta actualización, teniendo algunos inconvenientes. Eso en el caso de lo que es la versión gratis. Vamos a actualizarla y simplemente esperamos a que termine este pequeño proceso. Ya ahí tenemos actualizado lo que es Elementor en su versión gratuita. Ahora vamos a dirigirnos a lo que es la versión de pago, la versión Pro. Aquí vamos a ver lo que es el registro de los detalles de los cambios y en esta ocasión vamos a ir viendo también lo que trajo la versión 3.28.0, que fueron muchos cambios, por lo visto cambios de seguridad, de opciones de problemas que había de seguridad, como por ejemplo del widget de Lotus, había un problema de seguridad
y en esta nueva actualización se solucionó. También existía lo que era información del template en la condicional. También había problemas de seguridad, fueron solucionados, entre otras cosas. También tenemos mejora de carga de estilo en los módulos dentro del módulo de lugar de registro, en el plugin de .php. Aquí también nos informa que los requisitos mínimos para esta versión es la versión de WordPress, la 6.5. Vuelve y no lo hace, no lo repite. Y en esta última actualización, que fue la 3.28.1, una corrección de seguridad en lo que es la mejora de la aplicación de seguridad del código del widget de título y formulación animada o formulario animado. Es el único cambio que trae esta actualización de 3.28.1. Así que, tomando en cuenta todos los cambios que ha traído esta actualización, entre las cosas que tenemos que tomar muy en cuenta es los requisitos mínimos para que funcione Elementor a nivel de WordPress. Se necesita la versión mínima de WordPress, es la 6.5 en adelante. Lo recomendable es que usted esté por encima de esa versión. Recomendaciones: la 6.7.2, que es la última, se podría decir que estaría disponible por el momento que estoy grabando este video, que de lo que es WordPress. Así que, como siempre, mi recomendación: si usted cumple con los requisitos, actualice, pero como siempre, antes haga su copia de seguridad para evitar inconvenientes, porque vamos a suponer que usted es de la persona que está por debajo de los requisitos mínimos de lo que es Elementor. Obviamente, con lo que es WordPress, si usted hace la actualización, le aseguro que su página web se va a caer porque no es compatible. Así que, para evitar esos inconvenientes, muchachos, primero hagamos la copia de seguridad, porque con la copia de seguridad podemos retroceder hacia la última versión que tenemos, y así podemos evitar ese inconveniente. Así que, muchachos, como siempre, cualquier pregunta que tengan, me la dejan saber. Déjenme también actualizar para probar también, porque no sabemos si haga algún inconveniente. Por ahora todo está funcionando correctamente. Vamos a lo que página. Aquí me dice que actualización de la base de datos se realizó perfectamente. Vamos, ya que estamos por aquí, vamos a entrar a lo que es Elementor para ver si hay algún inconveniente a la hora de cargar o la durabilidad de carga, que la veo aceptable, y por lo visto todo está funcionando perfectamente. Así que nada, muchachos, como siempre, estaré atento a su comentario. Si tienen dudas, me lo dejan saber. Y si usted todavía no está suscrito al canal, suscríbase, activa la campanita para que YouTube le avise cada vez que subamos un video. Y por el momento me voy a despedir de todos ustedes y nos vemos en un próximo video.